De hecho, hay anticonceptivos que directamente no te baja la regla y no pasa nada. Como el DIU, con el DIU muchas mujeres, si es el hormonal, no baja la regla, o las pastillas, hay unas que tienen estrógeno y progesterona y otra que tiene solo la progesterona. Porque si tuviéramos que hacer un ranking de métodos anticonceptivos, ¿cuál sería el ranking de Gema? A ver, es verdad que al final esto es súper personal, porque por ejemplo ahora estamos viviendo en una época de un poco hormonofobia, y es así, es verdad, las chicas jóvenes cada vez quieren menos hormonas. Y pues yo diría ahí el depende de ¿quieres hormonas o no quieres hormonas? Ahí para empezar. Y vosotros, por ejemplo, cuando trabajáis a nivel hospital, ¿el hospital tiene una línea que tenéis que seguir o tú eres completamente libre para pautar, recetar y demás? Protocolos, pero más, hay protocolos, por ejemplo, de procedimientos en una embarazada. ¿Y cuáles serían los problemas que tú más habitualmente te encuentras en consulta? Realmente lo que vemos, el síndrome de ovario poliquístico y la endometriosis cada vez más frecuentes. Es el tejido de dentro del útero que sale y se implanta fuera de él. Para esa confianza también es importante lo que tú decías de mantener esa relación con tu ginecólogo o ginecóloga, sí, y que se establezca un poco un círculo de confianza. A ver, en el sistema público de normal tú estás citado en una consulta. Esa consulta hoy la puede ver fulanito, mañana menganito, o sea, nadie te va a garantizar que te vea el mismo médico. Pero ¿en qué momento te nace esa vocación? ¿En qué momento Gema dice yo nací para ser ginecóloga? En mi caso a mí me viene, es genético. Mi padre ya era ginecólogo y es verdad que nosotros somos 4 hermanos, pues yo creo que tendría 10, 11 años cuando entré a mi primer parto. Con mi padre, pues un día de, ay, ¿me acompañáis? Venga, vale, va. Y a mí me encantó. Buenas, ¿qué tal? Hoy estamos aquí con Gema, ginecóloga y obstetricista, obstetracista. He dicho que me la iba a jugar a decirlo y al final me ha salido mal, evidentemente. Una divulgadora de contenido que está ahora empezando a concienciar a todo el mundo sobre temas tan importantes como métodos anticonceptivos, maternidad, todo el tema de lo que es estar metido en un mundo como es la medicina y lo que es ser médico de verdad. Y bueno, hoy vamos a tener un contenido de muy alto valor que estoy deseando empezar. Así que nada, Gema, ¿cómo estás? Pues nada, estoy muy contenta de estar aquí, la verdad, me hace mucha ilusión y nada, quería agradecerte esta oportunidad, la verdad. Nada, gracias a ti. Bueno, para todo el que quiera te puede encontrar como Gema_Tugine en Instagram. Es contenido de calidad, que incluso a mí, que a lo mejor estoy un poco fuera del target, a raíz de que contactamos y demás, me ha parecido súper interesante. Y bueno, me gustaría un poco ir chafando distintos pasos de los que tú te dedicas a divulgar. Entonces, a mí de las cosas que más me han impactado y que me han llamado la atención es un poco el tema de lo que es todo lo relacionado con la maternidad, que hoy en día está muy de moda, que es verdad que vivimos en un mundo en el que parece que cada vez nos encontramos con más casos en los que es difícil llegar a ser madre o llegar a tener éxito en el tema de la fecundación y en el tema de las relaciones. Entonces me gustaría un poco tratar esos temas porque ¿por dónde empezamos? Sí, pues lo primero me alegro mucho de que hayas sacado este tema porque es algo que yo insisto mucho, tanto a mis pacientes como a la gente conocida, porque es verdad que con pues, la introducción de la mujer en el mundo laboral se ha retrasado muchísimo la maternidad, que no me parece nada malo, pero claro, tenemos que ser conscientes de que realmente el pico de fertilidad de una mujer llega a los 25 años. O sea, a partir de ahí nuestros ovarios empiezan a envejecer. Realmente la reserva ovárica que tenemos es la misma, las mujeres la tenemos desde que nacemos y luego solo hacemos que perder reserva ovárica. Ostras. O sea, no se llega a un pico en que se gana y luego se pierde, no. Nacemos con la dotación ovárica que tenemos y la vamos perdiendo. Entonces ese pico, digamos, de fertilidad llega a los 25 años y a partir de ahí cae. ¿Qué pasa? Antes la gente era madre a los 25 o incluso antes. Ahora es rarísimo que alguien sea madre a los 25 años. Sí, sí que es verdad. Entonces, claro, con eso de posponer la maternidad, a mí me parece algo que es súper respetable, porque al final pues cada una tenemos que hacer nuestra vida laboral, queremos triunfar en otra cosa, queremos viajar. Entonces, lo que sí que hay que ser es consciente de esta limitación y de que cuando vayas a una revisión de un ginecólogo, lo primero que tienes que pedir es ¿qué reserva ovárica tengo? Es una pregunta que tú no te puedes ir de una consulta de ginecología sin que te la resuelvan. ¿Cómo se resuelve esa pregunta? Pues en consulta mismo, cuando se hace una ecografía, que es algo que es basiquísimo y que te lo tienen que hacer sí o sí,
se puede hacer el recuento de los folículos antrales, que se dice que el ovario lo ves como una bolita con puntitos negros. Son esos puntitos negros. Entonces, en función de tu edad, tienes que tener un número u otro de folículos. Vale, o sea que con una ecografía podríamos saberlo, por lo Sí. menos tener una estimación de cómo está tu Exacto. reserva ovárica. Puedes saber más o menos por dónde va. Y en función de eso, pues si al ginecólogo le hace sospechar que tu reserva está más baja de lo que debería, se puede pedir una analítica con una hormona, que es la hormona antimülleriana, que también nos habla de la cantidad digamos, de esa reserva ovárica. No habla de calidad. O sea, tener una hormona antimülleriana baja no es sinónimo de no vas a poder ser madre. Vale. Si eres joven, tienes baja cantidad, pero la calidad es alta. El problema es si tienes 45 años, una cantidad baja y una calidad ya baja. O sea, a partir de los 35, 40 años, la calidad ya es bastante baja. Hay una edad en la que ya sea, porque se escucha mucho, pero luego realmente vemos casos de gente mayor que ha sido madre y que ha sido, no sé si un éxito, pero al menos no ha ido mal. ¿Hay una edad límite para ser madre o una edad en la que ya sea peligroso, o bien para ella o bien para el bebé? A ver, es que esto, claro, depende mucho de la persona. Hay mujeres que vienen a la consulta que tienen, no sé, 42 años, las ves que son gente súper sana, que lleva una vida muy activa, tienen una reserva buena y son madres y no pasa nada. Y luego mujeres que con 35 están peor. Entonces, claro, al final esto es un todo, no es solo los ovarios y la edad. Claro. Es verdad que, yo qué sé, por técnicas de reproducción sí que a nivel ético se suele limitar, porque, a ver, ha habido casos, o sea, nosotros hemos llegado a tener en el hospital casos de 50 y embarazada de gemelos. Madre mía. Sí, pero son casos que luego han tenido muchas veces complicaciones posparto, el embarazo al final es de riesgo, tienes que controlarlo mucho, entonces se puede, sí, pero a veces el resultado pues obviamente no va a ser el mejor. A veces se complica la situación un poquito. Sí. Y has dicho que era algo que también me rondaba la cabeza, que no todo es la edad. No Evidentemente hay muchos factores externos e internos de cada persona que afectan también a eso, imagino, ¿no? ¿Podrías decirnos un poquito cuáles son? Sí, por ejemplo, los tóxicos, o sea, tabaco, alcohol, bueno, y otros tóxicos malísimos pero ya no solo a nivel de la mujer, también del hombre, o sea, a nivel del esperma se nota muchísimo un hombre que fuma de uno que no. Y para las mujeres lo mismo. Luego el tema de la inflamación, que hoy en día está tan de moda, afecta muchísimo, muchísimo. De hecho, simplemente un síndrome de ovario poliquístico, metiéndole una dieta antiinflamatoria, mejoran muchísimo, porque al final las hormonas forman parte de ese todo que es el cuerpo. Cuando hay inflamación, eso afecta a todo. Ahora hay muchas enfermedades relacionadas, como la endometriosis, es un estado proinflamatorio de base, que realmente solo reduciendo esa inflamación mediante una dieta, unos hábitos un poquito teniéndolo en cuenta, mejoraríamos muchísimo. Y luego el deporte, es que al final es el sota caballo rey, que no sabemos todos, pero que no lo aplicamos. Ya, que luego es tan difícil en el día a día de llevamos aplicarlo. vidas súper sedentarias y eso al final también empeora todo. Al tener ese sedentarismo también estamos descansando peor, también obviamente a nivel oxidativo eso afecta a todo, o sea, el descanso, el sueño es el resto del cuerpo, entonces vamos sumándole cosas que afectan a esto. Claro, porque luego todo eso al final, todo lo que estás diciendo, lo que me lleva a pensar es que cuando entras en ese círculo, lo que pasa también es que estás más estresado, porque claro, no estás teniendo ninguna vía de escape, no te estás alimentando bien, no estás haciendo deporte, por tanto, no descansas bien, por tanto, tus niveles de estrés y de cortisol aumentan muchísimo, ¿no? Sí. Y eso también afecta negativamente, entiendo. Sí. De hecho, o sea, niveles muy altos de cortisol, como por ejemplo se pueden ver en mujeres, por ejemplo, con anorexia o con bulimia, que eso genera un estrés al cuerpo y eso les llega a dejar sin regla. Madre mía. Se quedan sin regla por esos niveles tan altos de cortisol. Y claro, al final el cuerpo en momentos de estrés decide recortar de lo que no es fundamental y la reproducción no se considera en ese caso algo vital, obviamente. Entonces afecta muchísimo y de hecho hay millones de casos que se han sometido a fecundaciones in vitro, inseminaciones. Eso es un proceso muy duro para la mujer, muy duro para la pareja, para la familia en sí, mucho estrés, mucha frustración.
Y es en el momento en que dicen, mira, esto no ha funcionado, me relajo y de repente se quedan embarazadas de forma natural. Y es que de eso hay un montón de casos. Es verdad que Hay pasa, muchos por casos. sí, conocidos o gente así que a lo mejor lo has escuchado simplemente, pero es verdad que cuando dejamos de intentarlo es cuando sucedió. Es un poco característico. Pero por qué es tan duro el momento ese de decidir que va a ser una reproducción asistida? Pues a ver, yo creo que ya de entrada es un poco frustración de decir, lo he estado intentando, es algo que además la gente no lo habla, o sea, todavía es un tema muy tabú. Entonces el decir, o lo he intentado y acabo en aborto, eso es raro que la gente lo habla, pero es Ya, que una de cada dos, tres mujeres ha sufrido un aborto en su vida. ostras. Sí, sí, la tasa es altísima. ¿Siempre ha sido así de alta o estamos Sí, ante sí, sí, niveles? no, somos la especie más abortadora, el ser humano, por eso hemos avanzado tanto. Ostras, Porque nuestro cuerpo es muy sabio y lo que ve que no va a funcionar lo elimina. ostras. Entonces, claro, ya partiendo de ahí, de que es algo que no se habla pero que está ahí, te sientes frustrada porque al final dices, jolín, mi cuerpo, o sea, genéticamente o naturalmente está hecho para también ser madre, concebir, y entonces yo creo que ya a partir de ahí es frustrante, porque encima, para tú plantearte el no está yendo bien, de normal los ginecólogos decimos un año. Un año así también es duro, un año de búsqueda activa sin conseguirlo Claro. o que acabe en aborto es muy duro. Ya partiendo de ahí, luego encima sométete a todas las pruebas de analíticas, pues miramos la permeabilidad de las trompas, hacemos seminograma al hombre, claro, luego vienen las culpas también, que es otra, que Yo estoy parece que bien, no, mírate tú, pero ¿no? sí, y siempre es como, no, es que alguien tiene que ser culpable, y luego también es difícil asumir que no hay ningún culpable a nivel de que igual está todo bien y no se puede. Y ese ya es el segundo escalón que dices, supera eso también. Y luego, claro, cuando ya decides voy a una inseminación o voy a una fecundación, el tema de los pinchazos de las hormonas, cómo afecta eso a la mujer, luego la frustración si no sale bien, si no va adelante, y a veces son procesos muy largos, ¿eh? Claro. Son procesos de años y años y puede con muchas parejas, eso también, ¿eh? Claro, es que es duro. Y al final lo que dices, el culpabilizar, Sí, el sentir esa presión un poco también social, porque has dicho que sí, es como un tema tabú, pero porque es verdad que a veces tendemos sin quererlo a victimizar o a sí, tratar de otra manera, de mírala, pobrecita o pobrecillos, que les ha sí, pasado esto, cuando es algo súper natural, porque dices que pasa sí. casi un 50% de las veces. Sí, Entonces, sí, o sea, y abortos que no sabemos porque realmente no ha llegado a haber una falta y esa mujer no se ha enterado, pero es que si no, igual sería el 100% perfectamente. madre mía, Lo que pasa es que eso es un tema que se tiene que hablar y que yo creo que se necesita mucho apoyo, tanto a nivel de pérdidas como a nivel de no puedo quedarme embarazada. Pero al no hablarse se crea ahí un círculo vicioso que de hecho, o sea, hay muchas asociaciones dedicadas a esto, a tratar no solo con mujeres, sino ya te digo, es que es la pareja en sí, porque esto es ostras. cosa de dos. Claro, sí, sí, siempre. Mm, Y en el momento en el que falla un poco los apoyos es cuando vienen mm, las crisis y vienen los problemas grandes. sí, Has mencionado también el tema de los desajustes hormonales, el mm, tema de la regla del periodo menstrual. Eso es mm, un tema que también me gustaría tratar un poco más ujú, adelante. Pero me gustaría también saber un poquito sobre el tema de los anticonceptivos, porque hemos ido mm, por el lado de, vale, me quiero quedar embarazada, pero luego también existen los métodos anticonceptivos que también muchas veces se ha escuchado, que yo no lo sé, porque yo en estos temas necesito tu apoyo sí, constante, se ha escuchado que muchas veces cuando estás una larga temporada con métodos anticonceptivos, luego puede perjudicar a tu capacidad de ser madre. mm. ¿Que hay un poco de realidad en Eso todo es un esto? mito. Es un mito. Es un mito, sí. De hecho, lo que se estudiaba es a nivel de la reserva ovárica que hemos hablado antes, si tú estás con un anticonceptivo que tú no estás ovulando, no estarás ahorrando esa reserva porque no la estás utilizando, que eso también se ha demostrado que no es así, tampoco vas a mejorar. Sí que es verdad que, por ejemplo, a nivel de la antimuleriana que hemos comentado, que te Mm, permite medir esa reserva, sí, cuando tú estás en tratamiento anticonceptivo puede enmascararlo y bajar ligeramente, pero cuando dejas de tomarlo vuelve al nivel que es lo esperable para ti. Entonces, ni va a mejorar ni va a ni va a empeorar. empeorar. Sí, o sea, luego no te va a costar más. Es verdad que a lo mejor una vez tú te lo has dejado, te cuesta un poco más volver a tus ciclos porque tu cuerpo tiene que arrancar, tiene que volver a asumir que tiene que ejercer ese rol, Claro. ¿no? De decir que todo estimule a los ovarios, que Igual los se le había ovarios dormido un ovulen, que tal. poco.
y a veces cuesta un poquito, pues, digamos, deshacerte de ese exceso hormonal que tienes. Pero una vez ya se ha restablecido todo, no te tendría que costar más por haber llevado el anticonceptivo. Bueno, claro, porque ese es otro de los temas, yo me he intentado informar Muy bien, muy bien. Así me gusta. para hacer este podcast. Entonces, una de las cosas que me he encontrado es que cuando una mujer se está tomando la famosa pastilla, cuando tienen el ciclo menstrual, lo que es la menstruación, es una falsa ovulación o menstruación, o no sé cómo se denomina. Pero como que es falso, como que es algo que realmente no es el proceso natural. ¿Eso es verdad o es mito? Sí, no, eso es así. Eso es así. De hecho, hay anticonceptivos que directamente no te baja la regla y no pasa nada. Como el DIU. Con el DIU muchas mujeres, si es el hormonal, no baja la regla. O las pastillas, hay unas que tienen estrógeno y progesterona y otra que tiene solo la progesterona. Con la de la progesterona, si lo tomas en pauta continua, o sea, sin parar, sin descanso, no te baja la regla tampoco. Ostras. Y no pasa nada, porque ¿No hay realmente peligro? realmente lo que hacen es dejar la capa de la regla tan fina que por mucho que intentase sangrar, no iba a sangrar. Ostras. Entonces, no es nada malo. De hecho, lo solemos usar para mujeres, por ejemplo, en la etapa de perimenopausia, que todavía tienen reglas. Hay mujeres que les da por no me viene la regla y de repente me viene a los meses, y hay mujeres que les da por tener reglas realmente abundantes. Y en esos casos, pues nos apoyamos en este tipo de pastillas, por ejemplo. Para cortar un poco. Claro, y ellas lo agradecen un montón, es que va súper bien, además de suplir a lo mejor ese defecto hormonal que tienen. Claro. Porque si tuviéramos que hacer un ranking de métodos anticonceptivos, que siempre se ha dicho un poco, pues dependiendo por fiabilidad, por lo que tú te metes al cuerpo, que también es distinto, el hormonal de los mecánicos. Entonces, ¿cuál sería el ranking de Gemma? Porque luego al final siempre estas cosas están abiertas a que una persona piensa, pues a mí lo que me sienta mejor es las pastillas porque el DIU me pasó esto, o cosas así. Pero lo que tú siempre dirías, pues mira, yo intentaría primero por aquí, si no iría bajando hasta llegar a lo que menos me gusta. A ver, es verdad que al final esto es súper personal, porque por ejemplo ahora estamos viviendo en una época de un poco hormonofobia. Y es así, es verdad, las chicas jóvenes cada vez quieren menos hormonas. Y eso hay que respetarlo, que está costando a nivel de sociedad ginecológica. Hay gente que lo acepta bien, pero otra gente que no tanto. Claro. Y pues yo diría ahí el depende de ¿quieres hormonas o no quieres hormonas? Ahí para empezar. Y ya ahí se abren dos caminos bien distintos. Ahí ya dices, vale, en el caso de no querer hormonas, pues ya está claro, o sea, usas preservativo, pues, de los que hay, masculino, femenino, lo que quieras. ¿Qué quieres hormonas? Bueno, también está la otra pregunta, es ¿quieres tener más hijos o no? Porque si no quieres tener más hijos, vasectomía o la ligadura. Claro. Y dentro de esas son reversibles, ¿no? También algunas veces. A ver, en teoría no. Sí que es verdad que cada vez más pues, se está consiguiendo revertir, pero lo ideal es que si tú lo haces sea para algo definitivo, ya que vas a entrar a quirófano. Que no te lo pienses, ¿no? Claro, si no hay 20.000 métodos más. Pero, por ejemplo, dentro de ligadura o vasectomía, vasectomía. Desde luego, sí. Es mucho más rápida, con menos riesgo. Para que una mujer se haga la ligadura tiene que entrar a quirófano por laparoscopio, o sea, entramos con una camarita por el ombligo, 2 puertos por la barriguita y tenemos que estar ya, se va a 1 hora perfectamente. En el hombre es incisión, se saca el tubito, se corta arreando. Entonces, si tuviese que elegir, eso es de Gemma, ¿eh? Ya, bueno, a mí me lo dices y se me aprieta un poquito lo que viene a ser el culito, ¿sabes? Porque... Sí, pero eso, por ejemplo, se ha asumido que las mujeres de normal asumen ese rol, ¿vale? Pero es que hay solo 2 métodos anticonceptivos para el hombre, realmente. Ya, eso es verdad. Que es la vasectomía y el preservativo. Es una de las preguntas que te iba a hacer porque quizás se escapa un poco a tu campo, no lo sé, pero es llamativo que nosotros no podamos tener una pastilla porque... a lo mejor ya esto es lo mismo, es súper personal y súper... Cada persona tendrá su opinión, pero yo creo que a la mayoría no nos importaría el tomarnos una pastilla para evitar embarazos no deseados o cualquier situación desagradable que se te pueda dar por el hecho de mantener relaciones sexuales. Sí, pues a ver, aquí lo que pasa es que la investigación y la medicina hasta hace más bien poco ha estado centrada en el hombre y, digamos, en beneficio de. Entonces, claro, si a lo mejor un hombre hasta ahora hubiese tenido que soportar lo que a lo mejor una mujer soporta cuando toma hormonas, pues se ha pensado que no hubiese tenido éxito y eso es así. Entonces se ha dedicado más a centrar en el hombre.
O sea, en la mujer, Sí, perdón, sí, la anticoncepción, en que... En que el hombre no lo toquemos. Sí. Claro. Entonces, se está intentando hacer, pero claro, no sé hasta qué punto va a tener éxito ya tan establecido esto. Ya. Pero es verdad que muchas veces la anticoncepción ha recaído sobre la mujer. Sí, sí, completamente. Por Completamente. eso, De hecho, sí. es lo que tú dices, hay muchísimos métodos Sí. anticonceptivos, pero que el hombre pueda hacer de manera Centrados. activa, muy Muy pocos. pocos. Y luego, volviendo al tema de antes, entre anticonceptivos hormonales, Mm. hay otra pregunta que hay que hacer, que es, ¿vas a querer ser madre a corto plazo o a largo plazo? Porque entonces también depende, están los métodos que en teoría son los de largo plazo, como puede ser el DIU, el implante, que es una varillita que se pone aquí en el brazo. Ah, ese no lo conocía. Pues de esos, pues, por ejemplo, en teoría el más eficaz es el implante. En mi caso a mí no me gusta, la verdad. Da unos patrones de sangrado que hay mujeres que están muy contentas, pero igual es un tercio está muy contenta, un tercio no está nada contenta y un tercio le da igual. Entonces, para mí, pues sinceramente no me vale. No vale. Y luego que tú tengas que meter como una grapadora en el cuerpo para Ostras. ponerlo y para quitarlo, bisturí y sacar con pinzas ahí hurgando, que a veces... O sea, es un Sí. tubo que se pone en el Sí, brazo. es como un plastiquito que va en el brazo y a veces si las mujeres engordan al llevarlo puesto, hay que entrar hasta quirófano para poder quitarlo, Ostras. porque no lo encuentras en consulta. Ostras. ¿Y eso Entonces, va librando hormonas o cómo sí. lo...? Sí. Sí, y hay gente que está súper a gusto y oye, quien le va bien, adelante. A mí personalmente yo no lo recomiendo, no me gusta. Ostras, no lo había O sea, escuchado. me parece como tener que mutilarte de esa manera como anticoncepción, no me convence. Complicado, ya. Sí. Luego, por ejemplo, el DIU de cobre, que en ese caso es pura anticoncepción, pero sí que es verdad que puede aumentar los sangrados, que muchas mujeres no lo saben y cuando ya lo llevan puesto se llevan la sorpresa. Ostras. Y el DIU hormonal sí que da muy buenos resultados. Ese sí que es algo que a mí me gusta, pero que solo me lo pondría si no plantea ser madre de aquí 3 años, porque entonces para eso usa uno que no sea tan a largo plazo y ya te lo pondrás para que dure más tiempo. Porque una vez que se instala, dura mucho tiempo. Sí, 8 o 10 años, dependiendo Ostras. de... Sí. Y cada vez más, o sea, lo están haciendo para que cada vez dure más. Madre Entonces, mía. ya que te lo pones, pasas por el proceso de ponerlo, que al final pues tienen que dilatar un poco el cuello del útero, molesta, pues no sé, aprovéchalo. Aparte que es un método caro, entonces... Que te salga rentable, claro, ¿no? Un poquito. Sí. Esos estarían bien. Y luego, a nivel de hormonas, pues ya te digo, depende un poco de si eres una chica que tiene bastante acné, que quieres verte la regla, por ejemplo, eso condiciona mucho, pues ya te limita a decir métodos con estrógenos y con alguna progesterona concreta para niveles de acné, del pelito, ¿sabes? Es que... Porque lo nivela todo eso, ¿no? Sí, claro, tú en función un poco de la clínica que presente esa mujer o lo que quiera, vas decidiendo un poco, pues me voy aquí, me voy allí, ¿sabes? Luego eso, pues si es una persona con sangrados muy abundantes que le da igual no verse la regla, pondría uno de las mini píldoras que se han llamado siempre, son los que son de solo progesterona, que van muy bien y no tiene a lo mejor ese efecto del estrógeno, yo qué sé, una mujer con migrañas, estrógeno no, porque le va a dar dolores de cabeza. Le afectan. Sí. Ostras. O si tienes más riesgo, por ejemplo, de coagulación de la sangre, estrógeno no. Claro, es que por eso te digo que es que el mundo de anticoncepción es... Claro, tienes que estudiarlo todo muy... Para poner un método anticonceptivo a veces parece decir, es que voy al médico y me dicen, ponte esto. Sí, las pastillas y Sí. ya está. Y no, es que es un mundo de verdad y tienes que hacer muchas preguntas para decir para ti esto. Y luego yo creo que ahí también insistir mucho en que hace falta confianza con tu ginecólogo o ginecóloga, que le digas, oye, esto no me ha ido bien, que ese feedback a nosotros nos viene súper bien porque dices, vale, ya sé que a esta persona por aquí no tiro, vamos a probar por aquí. Claro. Pero al final es un mundo tan amplio que preguntas, ¿sabes? No sé, oye, yo soy súper olvidadiza, no te tomes las pastillas, ponte el anillo vaginal, ponte el parche, ¿sabes? Que te tienes que acordar una vez al mes, una vez a la semana. Claro, algo Es que no implique esa memoria. como el método para cada persona, ¿sabes? No puedo decir, mira, lo ideal esto, no. Es que depende de ti, depende de cómo seas, depende de lo que quieras, de lo que tengas. Claro, al final es lo que tú hemos estado hablando antes un poquito fuera, de que tú lo que quieres también cuando vas a un ginecólogo es un poco crear ese vínculo, esa confianza y que siempre te atienda el mismo ginecólogo. Sí. Luego hablaremos un poco de las condiciones que tenéis médicas y demás y de cómo funciona un poco el ecosistema
de lo que es ser médico hoy en día en la sanidad, porque tanto pública como privada has tocado las dos ramas. Entonces es un tema que me parece muy interesante, que lo tocaremos luego un poquito, pero estabas hablando del tema de los anticonceptivos, de las hormonas y demás, y has comentado durante un momento el tema de la hormonofobia, lo has llamado, creo. Entonces me interesa mucho porque es verdad que al final, claro, cada vez hay más estudios, cada vez hay más divulgación de conocimientos y de cosas que están pasando actualmente que a lo mejor antes no teníamos, y todo eso implica que la gente pues tiende hacia un determinado camino. Entonces, esto de la hormonofobia, ¿hasta qué punto debe preocupar el tema de meternos hormonas o de tratar con químicos? ¿Hasta qué punto es eso fundado, ese miedo? A ver, yo creo que tú tomes hormonas no pasa nada. O sea, por ejemplo, una persona que tiene el tiroides afectado se toma su pastilla sin cuestionarlo. Que es un ejemplo de una hormona que nadie nos hemos planteado, esto no me lo voy a tomar, ¿sabes? En el caso de hormonas femeninas se han demonizado más y tampoco es que esté fundado, o sea, a ver, obviamente tienen sus efectos secundarios, pero que no eres ni mejor ni peor por tomártelas o no, ¿sabes? Y a veces dices, parece que ahora sea como, no, pastillas no, porque no es lo que se lleva, no son malas, no. A ver, cada vez están sacando anticonceptivos más naturales, tanto a nivel de estrógeno como de la progesterona que se usa. Entonces, si tú eres una persona que quieres, que no te tiene que frenar por el hecho de todo lo que se dice, o es que, vamos a ver, cualquier prospecto que te leas te va a asustar, Claro, pero hasta el del sí, paracetamol que desde lo tomamos luego. como si fuesen caramelos, Sí, ¿sabes? es verdad. Y justamente son hormonas que están súper estudiadas, que son seguras, que puedes adaptar a cada caso como hemos estado hablando. Entonces, tampoco te tiene que frenar ese miedo porque es un poco infundado realmente. Claro. Depende de tu caso, obviamente, O sea, pero que que diríamos que es un tema más social sí, y de algo que se ha generado en el sí, ambiente más que un peligro real que sí. tengas por tomarte esas Yo pienso que es un pastillas. poco reactivo. A lo que hemos estado hablando de que las mujeres hasta ahora se han visto forzadas a decir todo recae sobre mí y estoy un poco forzada a tener que tomarme yo las hormonas, pues ahora no quiero. Que tampoco me parece mal, me parece algo justo, la verdad. Pero que si eres una persona que sí que quieres, no te tiene que saber mal. Ya que, Igual que a nivel de terapia hormonal también, es que al final son las mismas hormonas, pero niveles más bajitos. Y también ahí sí que hubo un estudio que lo fastidió todo un poco, la verdad, de que empezó a asustar de no vas a tener más riesgo de infarto, de tal. Luego se vio que ese estudio realmente no estaba bien hecho, estaba hecho con mujeres que ya tenían muchos factores de riesgo y que modificó los resultados y no eran los reales. ostras, Sí, y claro, ahora está costando mucho que mujeres en menopausia, que yo ahí sí que soy muy pro hormona, la verdad, porque al final ahí sí que no tienes otra, o sea, tu cuerpo no las va a volver a producir. Y si tú estás mal, teniendo un tratamiento que es efectivo y que se está demostrando que es seguro, ¿por qué no te lo tomas? claro. Solo por ese miedo que se ha generado. Entonces, eso que al final es como hormonas, sí, si tú quieres y si las necesitas. No hay que tener miedo tampoco. Claro, sí, También sabiendo que no son la única opción, ¿sabes? Que a veces un síndrome de ovario poliquístico directamente, pam, hormonas, no, eso tampoco es. ya hay más elenco, ¿no? Donde elegir. ¿Qué es el síndrome del ovario poliquístico? El síndrome de ovario poliquístico, hay mucha gente que se piensa, me han dicho eso, tengo quistes en el ovario y no tiene Es que nada suena que a eso. ver. Suena a eso, pero Sí. no tiene nada que ver. Realmente es un desequilibrio hormonal bastante global, con una resistencia a la insulina. Es un poco en ese espectro del síndrome metabólico que conocemos de obesidades, diabetes, está un poco en ese espectro. Entonces, claro, hay muchas veces a nivel de hormonas que vemos nosotros, que por ejemplo puede estar las hormonas pues, andrógenos, testosterona un poquito altos, son mujeres que de normal pues, les cuesta perder peso, tienden más bien eso a una obesidad, bastante vello, acné, reglas muy irregulares y sin embargo son mujeres que a nivel reserva ovárica súper alta. Ostras. Tienen reserva ovárica más alta, pero les cuesta quedarse embarazadas porque, claro, sus ovulaciones son igual ovulo que igual ovulo a los 30 días o Madre así, mía. entonces les cuesta el hecho de regular. Siempre se ha dicho que son como unos ovarios vagos, por así decirlo, es verdad. Pero claro, ahí habitualmente siempre se ha dicho hormona y ya está, es verdad, arreglas de que esa mujer le desaparece el pelo, el acné seguramente pues mejore todo, vas a tener ciclos regulares. No me parece mal si es una persona, por ejemplo, de 22 años
que si no se pasa 6 meses sin regla. Ahí estás teniendo un déficit de hormonas que no es bueno para ti. Claro. Y con esta forma sí que lo estamos supliendo. Me parece bien. Pero no es la única opción ni tiene que ser el único abordaje. Ahí es súper importante. Yo, por ejemplo, lo recomiendo siempre, una nutrición hormonal. Ponerte en manos de un nutricionista, experto en ese tema. Porque muchas veces solo con la nutrición consiguen regular los ciclos. Y llama muchísimo la atención y eso es bastante reciente. Es algo que yo creo que se está recomendando poco y que habría que darle más caña y más visibilidad. Claro, es que vosotros los médicos al final tenéis que estar un poco actualizados de todo, Sí. porque todo afecta a la salud y Sí. al cuerpo. Sí. Entonces, claro, luego lo que pasa es que ya depende de ti, porque tú ya has terminado tus estudios, entonces una vez que tú te pones a ejercer ya es lo que tú quieras hacer con tu vida laboral un poco. Si eres un poco inquieta y demás, pues estarás en constante formación, pero si no, pues nadie te obliga, ¿no? A tener una formación o a tener algo así que diga, pues mira, ahora sé más de esto. Claro, al final te obliga un poco la sociedad, te obliga, si estás en un hospital, sí que solemos hacer sesiones para actualizarnos entre todos, pues hoy preparas tú una de esta, la semana que viene tal, que eso obviamente te ayuda yendo a congresos, también se van tocando diferentes palos, pero al final eres tú, porque al final cuando tú te estás formando, tú sí que ves a otros médicos trabajar y vas viendo, pues esto me gusta como lo hace esta persona, esto no, así. Por aquí no tiraría, por aquí Claro, sí, por aquí. cuando tú ya has acabado la especialidad, ya eres tú solo. Ya, es verdad, Solo es ante el raro peligro. que veas pues, a la demás gente en consulta, no sabes si ellos están proponiendo algo nuevo que tú no, Claro, ¿sabes? Entonces ahí ya eres tú un poco qué me interesa, qué tal. Yo sé que, por ejemplo, ahora mismo soy un poco como una gine un poco hierbas, es verdad, yo lo digo así, porque a mí me gusta mucho la suplementación natural, creo que siempre es el primer paso, intentar por suplementación, por ejercicio, por dietas, y si eso no funciona ya, escalar. Pero tirarme directamente a... si la mujer me dice, oye, tengo un síndrome de ovario poliquístico y quiero hormonas, ya está, perfecto. no se hable más. Solucionado. Pero te voy a poner un parche, eso también lo tienes que saber. O sea, no es que de repente tus reglas sean súper regulares, no, te estoy provocando que sean regulares. Claro. Pero tú sigues teniendo tu resistencia a la insulina seguramente, sigues teniendo esos problemas hormonales de base, el cortisol seguramente esté un poquito más alto de lo que debería. Entonces, tiene que ser algo integral. Y ahí ya eres tú el que decide si vas a la hormona, que obviamente tú como ginecólogo a qué estás obligado, un poco a eso. ¿No? Yo te estoy resolviendo ese problema. Sí, a dar solución, ¿no? Quizás. Claro, yo al te estoy problema. resolviendo el problema, pero la base del problema sigue ahí. Entonces tú ya decides si te metes ahí, que obviamente pues te estás enmerdando un poquito más, o si yo me limito a lo mío y ya está. Claro, es que es verdad que ahora hay una tendencia también por parte de la sociedad, yo creo, al menos lo que yo veo, es que se tiende un poco hacia lo natural, hacia intentar ese tipo de medios un poco primarios de, pues vamos a modificar esta nutrición, vamos a intentarlo con estas infusiones, vamos a intentar con esta mezcla de factores que son mediante nutrición, antes que dar una pastilla química que lleva el mismo extracto que a lo mejor la planta, pero a una dosis súper alta directamente y que te va directo al cuerpo, pero que lo vas a necesitar a lo mejor toda la vida. Claro. Entonces, lo que pasa que yo también lo que veo es que es un poco difícil el equilibrio, ¿no? De cuándo cambiar, cómo decides tú cuándo es una opción y cuándo hay que pasar ya a la siguiente. A ver, yo siempre digo que obviamente a nivel todo lo que sea suplementación natural no vas a notar un efecto inmediato. O sea, Claro. eso es así y la mujer tiene que estar concienciada. O sea, si a mí me viene una mujer en menopausia con muchísimos sofocos y le digo, no, estas plantitas tal, y está la pobre que no puede dormir, que tal, y me dice, ya estoy desesperada de no puedo más, pues no le voy a pedir, no, espérate por lo menos 3 meses a ver si esto te hace efecto, ¿sabes? Entonces, Con tus sofocos y con tus claro, cosas. va a depender un poco de eso. Si es una mujer que dice, no estoy tan mal, pero necesito ayuda, y digamos tiene esa voluntad de decir voy a ser sobre todo constante, porque a nivel suplementación natural o eres constante o no vas a notar nada, y eso es verdad. Claro. Porque son cosas que, jolín, para menopausia, por ejemplo, hay muchas cosas que tienen evidencia naturales, pero tienes que ser muy constante y sobre todo eso que es a largo plazo. Entonces, depende de ese nivel de desesperación y de decir, mira, yo paso de estar tomándome estas pastillas 6 meses todos los días, pues entonces obviamente no vas a tener la misma paciencia para decir cambiamos al otro. Claro.
Es un tema ahí Sí, al final es complicado. como todo personalizar, es individualizar, es que cada paciente es un mundo, o sea, no puedes tratar a las 20 pacientes que vas a ver en una tarde igual. Claro. Y vosotros, por ejemplo, cuando trabajáis a nivel hospital, Ujú. ¿el hospital tiene una línea que tenéis que seguir o tú eres completamente libre para pautar, recetar y demás? No, es bastante autónomo. Eres bastante autónomo, o sea que Sí, no sí. te ponen Obviamente hay problemas. protocolos, pero más hay protocolos, por ejemplo, de procedimientos en una embarazada, pero a nivel de, yo qué sé, pues eso, una anticoncepción, una terapia hormonal. Es un poco lo que tú sepas que, oye, a mis pacientes le van bien esto y a mí me gusta esto así. Claro, y no Hay hay problema. bastante. ¿Y cuáles serían los problemas que tú más habitualmente te encuentras en consulta? Porque, claro, la sociedad está cambiando y Mm, conforme cambia la sociedad cambian los problemas. ujú. Los niveles de estrés, como hemos hablado al principio, no son los mismos. El nivel de ansiedad que tiene hoy en día la gente, incluso los niveles de depresión y todo eso está visto que afecta mucho Mm, los ciclos hormonales que tenéis las mujeres, que mm, se ha comentado mucho, siempre entre chistes un poco machirulos muchas veces, mm. pero es verdad que hay valles y Sí, no, hay no, eso es ciclos y así. es un O sea, poco montaña rusa muchas sí. veces, a cada persona le afecta de una manera, Mm. pero entonces, ¿cuáles son esos principales problemas que tú estás viendo ahora mismo hoy en día en consulta? Pues a ver, realmente lo que vemos, el síndrome de ovario poliquístico y la endometriosis cada vez más frecuentes. ¿La endometriosis qué es? Que, La endometriosis es el tejido de dentro del útero que sale y se implanta fuera de él. Y eso pues da, por ejemplo, menstruaciones muy dolorosas, pero ya al final acaban fuera de la regla porque digamos que hace que todos los tejidos se acaben pegando y eso duele mucho. ostras, Sí. Y es un problema, luego ellas sí que tienen bastantes más problemas o más dificultad para quedarse embarazadas, porque es un estado de inflamación continuo. ostras. Sí, sí. ¿Y esos dos problemas son genéticos o Sí que de... hay una predisposición genética, sí, pero es verdad que cada vez se ven más, que es lo que llama la atención. O sea, que puede que hayan factores externos que estén multiplicando Seguramente, esa... sí. Igual que la regla, por ejemplo, a las niñas cada vez les viene antes y eso está muy condicionado por los estrógenos de la carne, de la alimentación que tenemos. Ostras, Sí, sí, y eso es así. O madre sea, mía. cada vez antes, y de hecho es que se les nota que cada vez son mujeres antes y sí que está muy condicionado por la alimentación que tenemos. Es que, claro, siempre escuchamos el tema de que los alimentos, de que nos alimentamos peor, de los insecticidas, de todos los factores externos, Mm, todas las E's famosas que tienen sí, los alimentos. Pero claro, hasta que tú no estás y te das de bruces con lo que de verdad pasa, con correcto. estudios contrastados, con tus casos clínicos que te vienen cada día a Sí, consulta, no se te hacen reales a ti. mm, Pero claro, una vez que se te hacen reales, dices, te das ostras, cuenta. ¿cómo hago yo para solucionar esto? Encima, claro, es muy complicado porque hay toda una industria detrás. Sí, Entonces, intentar concienciar, como tú intentas hacer, mediante tu contenido en redes sociales, intentar divulgar lo mm, máximo posible, pero aún así, pues al final todo el mundo acabamos no, es muy comprando la difícil. bandeja Es del así. Consum, del Mercadona o de cualquier Sí. supermercado, porque es lo fácil, es lo que estamos Mm. acostumbrados y es No, y complicado de que cambiar. al final es algo que por mucho que tú quieras ir y comprar en una carnicería, es que tampoco te garantiza nada. Tú no sabes ese animal cómo ha estado criado. Claro. Entonces, No le que puedes hacer un tenemos, análisis de claro, estrógenos. tenemos poca mano, que como no críes tú los animales y, ¿sabes? Tenemos poca mano ahí, pero es verdad que nos está condicionando más de lo que creemos. Ostras. Sí, Madre sí, mía. sí, sí, sí. Y luego todo eso, vosotros cuando os viene, ¿qué hacéis? ¿Le cambiáis la alimentación o cómo combatís eso? A ver, nosotros recomendamos, o sea, yo siempre recomiendo lo que he dicho antes, ponerte en manos de un nutricionista hormonal, Ujú. porque claro, al final nuestro tiempo en consulta es limitado, o sea, por desgracia no podemos dedicarnos a todo, ojalá algún día sí, pero de momento no. Entonces sí que lo recomiendas, ponte en manos de alguien que te pueda acompañar en esto, Claro, porque te va a venir muy bien. Luego confías en que esa persona lo haga o no, ya. pero tú ya digamos que has sembrado eso. Claro, por lo menos vas poniendo tu semillita y luego ya que Exacto, pase lo que exacto. tenga que pasar. Hace ejercicio tal. Luego ya pues depende de si esa persona está predispuesta o no, te dirá, vale, pues vuelvo de aquí 3 meses y te digo qué tal voy. O si ves que no es que yo, es que tal, dices, bueno, pues entonces no sé, ¿qué quieres? ¿Tratamiento hormonal? Toma tu tratamiento hormonal. O sea, Claro, al final, listo. tú no eres, en mi caso yo no soy madre de nadie, ¿entiendes? O sea, Mm, yo puedo aconsejar, pero no puedo obligar. claro. Y eso también es una de las cosas que Ojalá ha poder cambiado en la forzarle ahí. medicina ahora. Es verdad, porque antes era súper paternalista y el médico era como lo que decía el médico, iba a misa. Ahora no, ahora manda el paciente. Tú propones, informas y el paciente decide. Madre mía, otro Sí. de los grandes cambios.
sí, que me parece estupendo. O sea, yo creo que cada uno tiene que decidir sobre su cuerpo una vez tiene la información, pero claro, hay que informar bien. Claro, es que eso, o sea, no está bien, evidentemente, que la palabra del doctor sea la palabra de Dios, porque luego al final está visto que hay de todo, como en todas las Sí, profesiones, sí, sí, que sí. hay gente muy buena y hay gente pues que no tan buena o que falla o Sí. que... Y claro, cuando tú fallas como médico, fallas con personas. Es distinto que cuando falla el mecánico que falla con el coche, que bueno, Sí, sí. te molesta más o menos, Molesta, pero, pero no es lo mismo. Sí, pero no sí. es lo mismo. Pero claro, ahora también pasa que se cuestiona todo. Sí, Entonces, luego muchas veces supongo que para vosotros también será complicado. sí. De que sale, no sé, a lo mejor recetas una pastilla y hoy en día seguro que hay 150 vídeos poniendo a caer de un burro a esas Esa pastillas. pastilla, Y sí. ese vídeo de 30 segundos de TikTok a ti te cuesta pues 1 hora de consulta de explicarle a esa persona Sí. que está basado en test reales, en estudios que están demostrado que no pasa nada. Entonces, claro, todo eso juega un poco en vuestra contra, ¿no? Sí, bastante. Porque hay veces que has puesto un tratamiento que has pensado para esta persona le va a ir genial, tienes una cita telefónica a los 2 meses y dices, no, es que no me lo he tomado. Y dices, jolín, es que yo entiendo que sí, esta pastilla tiene estos riesgos, pero es que si yo te lo he recomendado a ti es porque sé que en ti no los tiene, por ejemplo, o que están disminuidos, ¿sabes? Pero que es verdad que ahora la figura del médico no es la que era antes. O sea, para nada, tú estás pasando la sala de las puérperas de las que acaban de parir y a lo mejor el marido está tumbado en el sofá durmiendo, roncando y es que ve que entras y ni se levantan. Y hasta ese punto hemos llegado, por eso cada vez pues, hay más agresiones a personal sanitario, porque es verdad que ya no se respeta igual, ya no solo a nivel conocimientos, a nivel persona, Claro. ¿sabes? Y se nota mucho, ¿Os ha tocado sufrir alguna agresión o algún momento incómodo? Verbalmente sí, Sí. sí, yo creo que verbalmente todos hemos pasado por eso, ¿eh? Y amenazas y sí. Madre mía, ¿y cómo vives ese momento? Pues mira, lo toreas como puedes, sobre todo pues lo que te decía, yo en mi caso, que siempre he parecido más pequeña de lo que soy, siempre es como, ay, tú eres la estudiante, y yo para explicar que no, que soy la médico, pero claro, te cuesta hacerte imponer y hacerte de valer, ¿sabes? Que no Entonces, debería ser necesario. no debería ser necesario, pero a Pero bueno. veces tienes que decir hasta aquí y marcar esa distancia. Yo, en el caso de que o sea el acompañante, sea el paciente, se me hayan puesto así, le he dicho, mira, vas a salirte fuera, te vas a tranquilizar y cuando estés tranquilo hablamos. Yo te voy a ver, yo no, nunca voy a negar la atención a nadie, pero llevo aquí trabajando las horas que sean y merezco un respeto. Y si no me lo vas a dar, no pasa nada. Yo ahora llamo a seguridad y te acompañan a la puerta. Ya está, o sea, pero eso sea con médico o con cualquier oficio, es que no se tiene por qué aguantar. Sí, no, completamente de acuerdo. Es que hoy en día parece que todo vale. Todo vale, sí, Y al final, en algún momento hay que poner el límite. sí, Y en algún momento esa persona tiene que ser educada. sí, Que deberían venir ya educados de casa, sí, evidentemente, como cualquier persona, pero pero al final es complicado. claro. Y tú para formarte como médico has dedicado mucho tiempo. Es que has tenido que ser un bachiller de 10, o sea, excelente, porque si no ahora ya no entras a medicina. Un selectivo que falles más bien poco. Luego son 6 años de carrera, de una carrera dura, no a nivel a lo mejor como puede ser una ingeniería de tienes que ser súper inteligente, pillar esto, pero memorizar muchísimo, porque es Claro. que son muchos datos. Luego haces el examen MIR, que es como una oposición, pero que no te garantiza una plaza fija. Pero que tienes que tenerlo. Tienes que tenerlo para hacer la especialidad. Tú ahí eliges hospital y especialidad. Y eso te garantiza pues tus 4 o 5 años, dependiendo de la especialidad, de formación en un mismo sitio y con esa plaza, pero luego se acaba y fin. Pero claro, tú cuentas, son más de 10 años de formación. Entonces, si yo te Específica. estoy diciendo algo, es porque yo estoy formada en eso, ¿sabes? Te parezca mejor o peor. Pero claro, ahora pues con el Google, el ChatGPT, Ya. la gente se cree que sabe mucho. Sí. Y, yo qué sé, se habla, por ejemplo, del parto respetado, de que es que no, es que hay mucho intervencionismo. Vamos a ver, habrá gente que sí, yo no te niego, ¿vale? Pero yo respondo por mí y por mis compañeras y te digo que cuando tenemos que indicar una instrumentación en un parto, una cesárea, que lo hacemos a conciencia y con un protocolo detrás, que no se hacen las cosas porque sí, que sabes que hay un riesgo. Claro, ahora la gente asume que sabe mucho y dices, ya, pero es que cuando tú estás sufriendo en tu parto, mis coronarias están que no te lo imaginas, porque yo estoy sufriendo contigo, Claro. ¿sabes? Si algo va mal, a mí también me afecta. Claro, porque al final empatizas. Claro, cuando un bebé se muere en un parto, es que a los ginecólogos también nos afecta, es que también te está pasando a ti. Obviamente no eres esa familia, no vas a tener ese protagonismo ni lo quieres,
pero a ti como persona te afecta. Entonces, eso es lo que ahora yo creo que se ha perdido igual que se pide humanizar todo, humaniza también al médico, es que es una persona muy formada y que si está haciendo las cosas es por algo. Claro, eso has tocado un tema que íbamos a tratar sí o sí, que es el tema de la inteligencia artificial y la medicina, porque claro, soy el primero que alguna vez, algún problema puntual, oye, chat, me pasa esto, soluciónamelo. Y las respuestas a veces son de cuidado, que sí, que van cada vez mejor orientadas, pero que a veces son de cuidado. Y luego has tratado el tema también de los partos y de todo esto, que es un tema hipersensible, porque yo creo que es de los momentos más delicados o el más delicado del embarazo, ¿no? Sí, sí. Y claro, ahora es lo que hablábamos, ahora como hay cosas que a mí es que me estallan un poco la cabeza, porque claro, el divulgar está muy bien y tener un mensaje que lanzar y querer llegar a una audiencia y querer que tu contenido llegue está muy bien, pero luego hay mucha gente que se descentra y que por llegar manipula el mensaje. Entonces, claro, ahora hay mucho creador de contenido y cada uno tiene que tener una opinión y cada vez la opinión tiene que ser más radical para llegar. Y ahora se está viendo, con el tema de los partos y todo eso, lo que tú dices, el que sea natural, el que a mí que no me toquen, yo la epidural no la quiero, yo todo ese tipo de cosas. Y yo es que, de verdad que flipo porque la cosa es de antes parían así. Ya, pero tú sabes la tasa de fallos que había antes y de bebés que se quedaban y de madres que se quedaban, ¿no? Entonces todo eso, ¿tú cómo lo vives? Porque al final tú que estás ahí dentro tiene que ser un poco de decir, pero vamos a ver. Pues la verdad es que encima nosotras lo vivimos con más miedo porque, bueno, se generó el concepto este de violencia obstétrica que era un poco, se quiso incluir dentro de la violencia de género. Madre mía. Lo cual me parece un despropósito sabiendo que el 90% de ginecólogos hoy en día somos mujeres. O sea, es que es muy fuerte. Es que no hay cabida. Y te sientes muy desprotegido y a veces dices, yo creo que ahí el problema es que ha habido una falta de digamos, comunicación con el paciente y informarle. O sea, yo rara vez me he encontrado con decir, mira, te voy a hacer esto a una paciente y explicarle el por qué y que me diga que no. Pero es verdad que hace falta dedicar ese tiempo. O sea, es lo que te he dicho, ha habido un cambio de paradigma y ahora el paciente decide, pero decide en todo. Incluso cuando tengas que correr tienes que intentar que decida. ¿Entiendes? Entonces, si tú a una madre le dices, mira, tu bebé está sufriendo y o lo sacamos ya o no sé qué puede ser, ¿quién te va a decir no me hagas una cesárea? Yo. Nadie. El problema es Esperemos. Espero, sí. Porque ya... El problema es ese, que yo creo que ahí tiene que haber mucha comunicación, mucha información, pero luego también confianza por parte del paciente. Es decir, si me están recomendando esto es porque de verdad creen que es lo mejor. Es raro que alguien te lo recomiende cuando no va a ser lo mejor. Yo entiendo que sí, que ha habido una historia muy larga de pues, mucha intervención, que al final nadie lo ha hecho a mal. Es porque se va avanzando, se va estudiando y se ve, oye, pues mira, esto igual, la episiotomía. Cada vez se está demostrando que realmente antes se hacía de rutina para evitar desgarros y cada vez se está viendo que no es necesario eso. Pero claro, al final es un avance, o sea, tú como médico haces según la evidencia que hay en ese momento. Claro. Pero se tiene que confiar. Se tiene que confiar porque es lo que te digo, si es que si pasa algo yo lo voy a sufrir también, por lo menos yo me involucro en ese aspecto y lo paso mal, cuando de verdad ves una situación que entonces dices, yo te voy a informar, te voy a contar lo que está pasando, pero confía en lo que te estoy diciendo. Y eso es lo que ahora parece que se haya perdido un poco, esa confianza. Para esa confianza también es importante lo que tú decías de mantener esa relación con tu ginecólogo o ginecóloga y que se establezca un poco un círculo de confianza, ¿no? En el que pues tú confíes en mí y yo confíe en lo que tú me cuentas, porque claro, también supongo que te encontrarás con pacientes que te cuentan pues medias verdades o mentiras camufladas por vergüenzas, a lo mejor simplemente, pero es verdad que también te toca un poco leer entre líneas eso lo ves. Claro, entonces, ¿cómo funciona un poco el sistema médico respecto a eso? O sea, ¿tú siempre ves a tus mismos pacientes o cómo funciona un poco ya metiéndonos en el mundo de cómo es la vida de un médico realmente? A ver, en el sistema público, de normal, tú estás citado en una consulta. Esa consulta hoy la puede ver fulanito, mañana menganito, o sea, nadie te va a garantizar que te vea el mismo médico. Igual que tú llegas y estás de parto, a ti te va a atender el equipo que está de guardia.
eso al final es asumirlo. O sea, es verdad que yo creo que a lo mejor esa atención de tu ginecólogo que te lleve siempre, que luego vaya, te haga el parto, cada vez va a ser más rara. Eso es verdad porque es muy sacrificado. Porque claro, es estar disponible 24/7, 365 y eso antes se hacía, ahora cada vez pues también nosotros también priorizamos la calidad de vida y se suele trabajar más en equipo. Pero sí que sería interesante que pudiese haber un equipo al que tú más o menos conozcas a los integrantes y tengas esa confianza para decir, oye, quiero esto, no quiero lo otro, que sepas que nadie te va a juzgar. Lo dices porque no pasa. Tú no tienes tu equipo. En la pública no, en la pública... El que esté está sí. Y el que no está... Somos todos el equipo. Entonces, si coincide que justo vienes un día a parir y yo te he visto en la última consulta y ya te conozco, súper bien. Pero si no, seguramente esté gente que no, que obviamente siempre entramos, nos presentamos, o por lo menos lo intentamos, si la presión asistencial lo permite. Pero intentas dar un poco esa confianza y crear ese ambiente de familiaridad, ¿no? Pero no siempre es así. Claro, porque ¿cuánto tiempo tienes tú para cada consulta? Pues depende, pero como mucho 20 minutos, como muchísimo. 20 minutos. Sí, en ginecología y embarazo, que es más bien poco, porque que la mujer, Hombre. hablas con ella un poco, pasa, se cambia. Si tienes que hacer una ecografía, ahí no estás hablando con la mujer. Uf. Entonces se te queda en poco y nada. Tienes que hacerla volando. Sí. Madre mía, eso es un poco locura, ¿no? O sea, Sí. Al final se nos llena mucho diciendo que somos la mejor sanidad del mundo, pero luego realmente cuando la ves y la tienes que vivir, digo, a ver, es una sanidad en la que tú no te mueres en la puerta de un hospital. Exacto. Vale, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero la mejor sanidad cuando tienes un problema y a lo mejor hasta que le deriven a ti, ya se pasa un tiempo grande, es que hay muchas veces que dices, si es que o se me soluciona o ya no va a tener solución cuando yo llegue a poder ver a mi especialista. Sí, sí, yo creo que eso, tenemos una sanidad muy buena en cuanto a profesionales formados. Es verdad que yo creo que estamos bastante bien formados los médicos españoles. Tenemos una sanidad muy buena en cuanto a eso, que no se deja nadie atrás, que no vamos a dejar nunca a nadie sin atender, pero es verdad que es un sistema muy explotado, porque cada vez somos más población, una población más envejecida, con más necesidad de atención, y médicos realmente yo creo que cada vez somos menos, cada vez es más gente la que se va porque las condiciones no son buenas y acaba siendo ahí un círculo vicioso que yo creo que a la larga no va a ser sostenible. Madre mía, cuando dices que se van, ¿te refieres a que salen de la sanidad pública y se O meten... bien se van al sistema privado o ya cada vez más se van al extranjero. Ni siquiera al sistema privado. El sistema privado realmente aquí en España cada vez tampoco está tan bien ya para trabajar. Ostras. Sí. O sea que ya solo os queda como solución el iros fuera. Sí. Madre mía, eso O matarte a trabajar o te vas fuera. Eso es duro. Sí, pero es que es así, es que la gente se cree que no, es que los médicos son unos lloricas, es que ganan mucho dinero. Es que un médico residente, o sea, que estás especializándote, pero tú ya eres médico, es que tu sueldo base son 900 euros. ¿Qué dices? Sí. Si tú no haces guardias, cobrarías menos de 1.000 euros al mes. Siendo médico. Siendo médico. Y tomando ya decisiones sobre las personas y sobre... Sí, claro. Madre mía, qué locura. No, Entonces, es una locura. Por eso tenéis que hacer tantas guardias. Claro, pero es que además las guardias son obligatorias. O sea, tú no puedes decidir no hacer guardias. De decir, mira, me voy a conformar con 1.900 euros. No puedes. O sea, las guardias son obligatorias, alguien tiene que cubrirlas. Y un residente igual está haciendo 7 guardias al mes, de 24 horas. 7 guardias al mes, que luego... ¿Eso cómo funciona? O sea, ¿tienes una guardia y unos días libres o cómo lo haces? Tú haces tu jornada normal de 8 a 3. Sí. Y el día que tienes guardia te quedas de 3 hasta las 8 del día siguiente. O si, por ejemplo, es un viernes a un sábado, hasta las 9. O sea, haces 25 horas. Madre mía. Sí. Y luego libras ese día que sales. O sea, por ejemplo, tú haces una guardia un lunes, de 3 a 8 del martes estás de guardia y el miércoles a las 8 vuelves a entrar. Ostras. O sea, que no tienes... Bueno... Realmente la libranza es más corta que la guardia, muchas veces, porque nunca sales a las 8 del hospital. Claro, porque si te viene un problema a última hora, tienes que atenderlo y tienes que... Claro, ¿no? Y tú tienes que hacer tu pase, contar un poco al equipo, pues hemos hecho esto, dejamos esto pendiente, hay que estar atento a esta paciente. Entonces... Pero eso no es sostenible. No es sostenible, para nada. ¿Y con guardias y demás, cuánto puede cobrar un médico? Pues depende del año que estés... Depende de cuánto seas capaz de hacer, ¿no? Hasta cuándo llegue tu cuerpo. Claro, eso sí. En teoría el máximo legal permitido en un residente son 7,
que digamos son los más pringados porque son tus 4 primeros o 5 primeros años de especialidad, ahí puedes hacer máximo 7. Y un residente, por ejemplo, de primer año, pongamos que una media de 5 guardias, que es lo ideal que sería hacer, en realidad serían menos, pero bueno, si eres de primer año, igual cobras 1.500, 1.600, sí, por ahí. Y un residente ya de último año cobrará unos 2.000 y poco, 2.500 como mucho, con 5 guardias al mes. Madre mía. Sí llega, sí. Claro. Y suponiendo que hace alguna de fin de semana que se cobran más. Se cobra un poco más. Sí. Por eso se ve tan habitualmente, a lo mejor, el típico doctor o doctora que trabaja tanto por la mañana en la pública como por la Sí. tarde en su consulta Sí, sí. privada o en un hospital privado. Sí, claro. Claro, porque si no, Sí, no porque hay un manera de... especialista en la sanidad pública, salvo que te mates a hacer guardias, es que, a ver, la gente dice, ganas mucho, a ver, estás durmiendo a lo mejor 4 o 5 días fuera de tu casa, luego al día siguiente quieres ser productivo porque dices, ya he perdido un día entero trabajando. Claro. Y a lo mejor cobras sobre los 4.000. Es que tampoco dices, me estoy forrando, y luego el de Hacienda. Sí, sí, claro. Que me refiero, sí, lo trabajas, pero luego bien que se lo cobran, ¿sabes? Claro, 4.000 Y a lo mejor brutos, tienes un hablas. IRPF al 30%. Sí, porque pasas el escalón y viene el de la guadaña. Entonces realmente dices, para la responsabilidad que tengo, las horas que le dedico y encima luego, pues lo que estábamos hablando, ¿no? Que cada vez parece que la gente es menos agradecida, es que dices, no me vale la pena. Para eso me voy a la privada, hago revisiones, que no me complico la vida y gano lo mismo haciendo menos horas. Madre mía, entonces claro, con razón la sanidad cada vez está peor. Y ante esto, ¿cuál es...? Y encima, perdona que te No, que va, corte, dime. algo que es muy fuerte, las guardias médicas no te cuentan como vida laboral. ¿Cómo que no te cuentan como No, vida si no laboral? nos jubilaríamos muchísimo antes. Tú las trabajas, las pagas, pero no están cotizando. ¿Y en tierra de nadie se queda En eso? tierra de nadie. Y encima de que no se cobran como hora extra, la cobras a menos que una hora ordinaria. ¿Cómo puede Es que es ser? muy fuerte. ¿Cómo puede Pues ser? eso digo yo, que cómo puede ser y que nadie se esté llevando las manos a la cabeza. Es que los médicos cada vez nos estamos manifestando más, pero porque es que es trabajar 24 horas ya de por sí tendría que ser ilegal, cuando llevas 23 igual te toca entrar en quirófano. Que encima esas horas no te estén cotizando y que encima las estés cobrando a menos que una hora ordinaria. Madre mía. ¿Cómo se sostiene eso? Pues no lo sé, lo que no sé es cómo no estáis siempre en la calle ahí. Pues apelan a que es vocación, pero ¿sabes lo que pasa? Que de vocación nadie vive, ni come, ni... Yo cuando me llega una factura con la vocación no la pago. Ni, Pues así ni con la estamos. ilusión, ni Así con el amor. estamos. Es muy fuerte, es muy fuerte. Ostras, Mm. madre mía, no sabía bien hasta ese punto cómo estaba la situación en España. Es Sí, sí, complicado, sí. ¿eh? Con razón, al final, claro, se te va un poco el apego. Al final, el problema de estas cosas es que luego repercute muchas veces en tus ganas de trabajar y de hacer las cosas bien. Al final, porque es vocacional, porque es tu faena y te gustará seguramente y te implicas mucho, pero al final, conforme va pasando el tiempo también, pues claro, tu implicación se va No. yendo al garete cuando ves que una tras otra te dan por todos los sitios palazos y escobazos. Entonces al final dices, mira, yo me voy a dedicar a hacer lo justo, lo que tú dices, me voy a la privada, hago 4 consultas, que al final, ya ves tú, encima el público también cambia de lo que Ujú. viene en un sitio y viene en otro, Sí. y al final, claro, dices, ya está, se me acabó, y ya Claro. está, y hasta aquí ha llegado mi vocación, ¿sabes? Que Claro, no, te necesito pagar. acabas conformando, dices, pues si esto es lo que hay, pues te tiene que gustar mucho. O sea, yo es verdad que digo, cuando voy toda la semana de 8 de la mañana, que bueno, saliendo de casa a las 7 y levantándome a las 6, pero hasta las 9 de la noche que llego, yo estoy contenta porque me gusta y estoy ayudando a la gente y no se me hace pesado. Pero llegará un punto en el que yo entiendo cuando lleve, pues, no sé, 20, 30 años trabajados, que diga, pues ya he perdido toda esa gracia, ya he Ya, ayudado a demasiada gente, ya, ¿sabes? Entonces, claro, llega un punto en que es insostenible, con esas condiciones es insostenible. normal. ¿Y por qué no hay solución? Si, vamos a ver, si siempre se dice que cada vez hay más partida para sanidad, que cada vez se inyecta más dinero, que cada vez se intenta formar más a los médicos y demás, ¿cuál es un poco el resultado? Porque es que no me lo explico. Ya, pues ahí está un poco en encontrar el equilibrio, pero claro, para mejorar esas condiciones tendrías que contratar más médicos ya de entrada, porque ¿cómo acabas con las guardias de 24 horas haciendo turnicidad?
pero claro, necesitas más médicos para cubrir esos turnos sin quitar consultas por las mañanas. Claro. Claro, entonces es hacer una inversión, pero de verdad. Que de verdad llegue, ¿no? Claro. Y se va en otras cosas, o sea... Sí. Y encima es lo que decíamos, que es complicado porque al final también la gente va poniéndose también más nerviosa, las colas y las listas de espera son cada vez mayores Sí. y todo eso al final deriva en lo que hablábamos antes también de que pues ahora hay una nueva herramienta que me dice lo que tengo que hacer, pues le pregunto a Claro. ChatGPT. No, y yo lo entiendo, ¿eh? La gente que dice, no, es que como tardáis mucho en verme, pues he hecho esto porque o le he preguntado a la vecina o es que es normal. Y eso que nosotros no tenemos especialmente lista de espera, igual tardamos un mes en ver a las primeras visitas. Pero hay especialidades que tardan más de un año. Ya ves. Sí, sí. Es que hay veces, yo solo he visto, que han llegado pacientes a consulta, ¿por qué vienes? No, es que ya no me acuerdo. Es verdad, te lo juro que yo solo he visto. Tenía la cita, pero ya ni me acuerdo. Sí, sí, se ve mucho. Yo, por ejemplo, que he tenido problemas en las rodillas y demás, pero yo he tenido la suerte de que me he podido asistir con la sanidad privada, tener amigos que le ha pasado lo mismo y meses solamente para la resonancia, que es lo que da el diagnóstico. Cuando son temas delicados que, si no atiendes de manera más o menos rápida, Claro. pueden ir a peor y pueden Claro. provocarte mayores lesiones. Y dices, ostras, ¿cómo puede ser? Te quedas un poco que dices, jolín, pero no somos la mejor sanidad del Sí. mundo. Y claro, te choca un poco parece como que es un mensaje que se ha dicho tantas veces que por decirlo tantas veces es verdad. Y ya nadie se cuestiona. Y ya hasta que no salís vosotros diciendo, vamos a ver, que no estamos tan bien, al loro. Y cuando ves que las listas de espera nunca han sido tan grandes, que todo va Claro. un poco No, hacia atrás, Y ya te digo, sí es la mejor sanidad es a costa de todo el personal sanitario. de que os deslomáis ahí Sí, y lo de dais que todo. estamos todos que, bueno, agachamos la cabeza y asumimos que es así, tanto auxiliares, enfermeras, médicos, hasta la limpiadora que está sola para un hospital entero por la noche. Una limpiadora. Madre mía. 2 limpiadoras como mucho en un hospital, pues no te digo la fe, pero un hospital bien, ¿sabes? Con todo lo que se genera en un Entonces hospital. dices, pues eso, que se invierte lo que se invierte y funciona pues gracias a la gente que trabaja en ella, Madre no mía. por otra cosa. Y encima cada vez con más trabas, o sea que... Y con todo esto, ¿tú hacia dónde te encaminas? ¿O cuáles son tus planes un poco de futuro de decir, yo voy a intentar aguantar, pero igual no aguanto? ¿O qué se te pasa a ti por la cabeza? A mí la verdad es que el sistema público me gusta porque me siento realizada, en el sentido de que obviamente los casos más complejos y tal los sueles asumir ahí, porque al final tú en la privada sola no te vas a meter en esos berenjenales. Entonces, no sé, y me gusta el hecho de decir, ayudo a gente y que no parezca que es solo por el dinero. Obviamente todos trabajamos por dinero, Claro. pero yo ayudo a la gente porque quiero y porque me gusta, ¿entiendes? Entonces ahí es como una persona que de otra forma estaría sin tratamiento en su casa fatal, ahí le estoy dando salida y le estoy dando una solución, me gusta. Pero es verdad que cada vez se tiende más a pues recurrir a medias jornadas, un tercio de jornada. Si puedes porque tienes derecho por crianza de los hijos o lo que sea, la gente cada vez las coge más y luego se va a la privada, pero es que es normal, es que es lo que Claro. estamos hablando. Sí, sí, al final te toca, tú como médico lo ves, pero yo como paciente me toca hacer algo, me toca tomar medidas Claro. y yo no puedo arreglar la sanidad pública, por desgracia no Claro. puedo. Entonces lo único que me queda es irme a la sanidad privada Claro. o buscarme o pagar las consultas o hacerlo de alguna manera Exacto. para salir del bucle Sí. de no me llaman. Y aún así pasa tanto eso que los seguros cada vez están más explotados, incluso en la privada ahora es difícil coger cita, ¿eh? Ostras, Para gine, o sea, tú abres las agendas hoy y mañana están llenas. madre mía. Claro, al final la población está Claro, es derivando que la hacia población ahí. se está yendo ahí, entonces al final esto está siendo perjudicial para todos, para pacientes y para médicos. Madre mía. No damos una, ¿eh? No. Ya nos queda ir a la sanidad privada de pagar de verdad lo que vale un tratamiento y es una barbaridad. Uf, eso Eso sí que es una barbaridad. Algunas veces que han salido por ahí facturas y demás, cuidado, ¿eh? No, Cuidado es que eso sí que es una barbaridad. Y entonces, ¿qué dices? ¿Que vamos a acabar en eso? Pues no estaría bien, teniendo una buena sanidad, que el problema es que está recibiendo poco apoyo. Claro. A ver si empiezan a apoyar porque Claro, esto menos no puede ser. chiringuitos y más a lo importante. Tal cual, sí, lo que pasa que
es muy complicado hoy en día porque, claro, es que hay tantos sí. y ya parece como que no pasa nada. O sea, da igual de lo que nos Sí, enteremos, no, que da igual. Es verdad, es que ahora es lamentable, se ha convertido todo como en un Madrid-Barça. O sea, Sí, da igual, tú tienes a tu Madrid y da igual lo que haga el Madrid. Que van a gane señalar al otro y ya está. tal Sí, eso cual. es así. Entonces da un Eso es poco así. de grima y luego hay ciertos temas en los que por lo menos deberíamos ir todos, sanidad, educación. Totalmente. Hay cosas que dices, macho, esto da igual de qué color seas, esto tiene que lo ser... vas a necesitar. Claro, claro, es que da igual, es que yo no creo que tú en tu consulta preguntes, bueno, primero, ¿a quién votas? Ah, entonces Claro. sí, siéntate. No, es que da igual, completamente. Entonces, en ese aspecto sí que es verdad que a veces dices, jolines, debería ser un poco más la gente abierta de mente y de mollera y decir, macho, que esto es importante, Claro, vamos estos a por temas son esto, importantes, pero... sí. No, Pero es nada, verdad, no. en fin, nada, es un tema que no solucionaremos aquí. No, seguro que no. Has hablado también de los casos complejos, que te los encuentras más en la vía pública, o sea, en la sanidad Sí. pública que en la sanidad privada. Sí. ¿Cuáles son los casos esos más complejos que te has encontrado que has dicho, ostras, esto es un reto para mí? A ver, que piense ahora, es verdad que, por ejemplo, aquí en Valencia tenemos un centro privado que realmente hace de forma concertada, que es el IVO, por ejemplo, que ahí asumen casos oncológicos muy complejos. Yo ahí sí que tuve el placer de estar con ellos 3 meses trabajando y es una caña. O sea, es que todo lo que operan ahí, la mano que tienen... Ahí sí que es una caña y es un centro privado, pero claro, es verdad que tiene un poco también ese respaldo público. Pero de normal, cuando hablo de casos complejos, hablo, por ejemplo, pues ya que hablábamos de las endometriosis, una endometriosis muy pasada, que tiene ya todo muy pegado, que es una persona con mucho dolor, o que, por ejemplo, ese ovario que tenía el implante de endometriosis se ha llegado a retorcer y se queda sin sangre. Ostras. Claro, eso duele muchísimo y es una urgencia porque puede perder el ovario. Uf. Entonces tienes que entrar y detorsionar, lo que decimos nosotros, pero claro, eso puede ser algo muy complejo si está todo muy pegado, entres por donde entres, te va a costar mucho, tienes mucho riesgo de lesiones pues del intestino, de otras vísceras. Ostras. Esos casos, por ejemplo, suelen ir más a unidades de endometriosis en la pública, es más habitual verlo. ¿Eso se soluciona mediante intervención quirúrgica? Sí, es una intervención quirúrgica urgente. Ostras. Sí, todos los casos oncológicos, es más habitual también encontrártelos en la pública, de pues, cáncer de ovario, Sí, cáncer sí. de útero. Claro, es verdad que seguramente se ha equivocado, pero es un tipo de cáncer, cuando se ha visto y demás, que parece que no son de los más peligrosos porque siempre está la opción esta de extirpar esa zona. O tienes que hacer otro tipo de tratamiento, tienes que hacer otra cosa. Depende. El cáncer de útero, por ejemplo, sí que es verdad que dentro de los cánceres es uno que nos da menos miedo, porque suele tener un carácter un poquito más benigno, de que se suele diagnosticar pronto porque da sangrados, entonces la mujer acude, lo sueles diagnosticar antes y el tratamiento sí que es a nivel de quito lo que hay y luego sí que a veces hace falta pues quimioterapia o según un poco como sea el caso. Por ejemplo, el cáncer de ovario no tiene ese carácter, el cáncer de ovario da mucho miedo. Sí. Da mucho miedo, porque por ejemplo, en los hombres un testículo, se toca el testículo, se nota un bulto y acude y consulta. El cáncer de ovario no es así, no hay nada que te diga, creo que tengo algo mal aquí. Entonces, claro, la mujer cuando consulta, o bien en una visita de rutina que dices, uff, este quiste no me gusta la pinta que tiene, o... y tienes la suerte de diagnosticarlo pronto cuando está ahí, pero por desgracia es raro el caso que lo diagnosticas así. Es mucho más habitual que la mujer consulte porque ella empieza a perder peso, pero le está saliendo mucha barriga, está muy hinchada, empieza a tener dolores, malas digestiones, y entonces viene y te encuentras ya un tumor de 20 centímetros. Uf. O que ocupa la barriga entera. Es que eso es la forma más frecuente de diagnosticarlo. Madre mía. Y entonces, claro, ya tiene un comportamiento. Y además es que igual te haces una revisión hoy, está todo bien, y dentro de 6 meses aparece. Madre mía. Sí. O sea, que crece muy rápido ahí en esa zona. Sí, sobre todo porque es que no tienes manera de darte cuenta. El problema además es que, claro, así como por ejemplo un cáncer de cuello de útero, tú haces la citología porque está demostrado que con eso puedes diagnosticarlo antes, tratarlo antes y digamos que es coste efectivo.
El de mama, lo mismo, tú haces la mamografía, lo detectas, lo tratas antes y mejora. En el caso del de ovario, ¿qué tenemos? Es la ecografía, pero es lo que te he dicho, es que hoy lo ves bien y mañana de repente te encuentras eso. Entonces, no se ha demostrado que sea un método de prevención que realmente valga la pena y por eso, de hecho, en el sistema público las revisiones ginecológicas normales, si tú no tienes nada, no están incluidas. Ostras. Claro, entonces muchas mujeres al final se van dejando y te encuentras de ahí la castaña. Por eso, ese tipo de cáncer sí que nos asusta más. Hombre, claro, con razón. Y luego las operaciones son complicadas. Sí, acabas quitando intestino, acabas quitando, pues depende de lo que esté afectado, pero ya es todo el abdomen, es que claro, está todo comunicado. Claro, porque irradia. Madre mía, eso es más complicado. Uf. ¿Y eso lo has podido hacer en el IVO o lo has hecho en la pública o cómo funciona el sistema? ¿En la pública también hay? Sí, en la pública también hay. Al final todo depende, por ejemplo, si tú estás en un hospital muy grande como es la FE, tienen sus unidades y hay gente que se dedica a ello. Luego en los hospitales un poco más pequeños depende un poco de hasta dónde quieras asumir ese riesgo, porque al final, ¿quién te va a operar mejor? ¿Alguien que hace un cáncer de ovario cada 2-3 días o alguien que hace 3 al año? Entonces es un poco de decir hasta dónde me quiero meter en eso o hasta dónde lo derivo. Claro. Entonces, en mi caso, en mi hospital, yo creo que muy inteligentemente se decidió que, por ejemplo, los ovarios no los íbamos a asumir por eso mismo, porque decir, sí, vale, yo me voy a sentir súper realizada, decir, mira, voy a operar un ovario, pero yo a esa mujer la estoy perjudicando, porque obviamente se lo va a hacer mejor alguien que lo está viendo todas las semanas. Claro. Entonces lo derivamos, bien sea al sistema público, bien sea al IVO en este caso. Claro, al final es lo que también hablábamos, que cuanto más especializado esté un equipo o una clínica, mejor. Claro, y más en cirugía. Claro, es lo más delicado que tenéis. Y todo esto dices, madre mía, cuántas cosas y qué bien, y se nota cuando hablas que tu verdadera vocación es ayudar a los demás y cada vez intentar hacerlo mejor. Pero ¿en qué momento te nace esa vocación? ¿En qué momento Gemma dice, yo nací para ser ginecóloga? Sí, pues a ver, yo, como hemos hablado ya antes fuera de cámara, en mi caso a mí me viene, es genético. mi padre ya era ginecólogo y es verdad que nosotros somos 4 hermanos y yo soy la pequeña de los 4, bueno, soy melliza, pero dentro de las mellizas encima la pequeña. Mi padre ya estaba un poco como decir, ostras, tengo 4 hijos y ninguno se va a dedicar a ser médico, que es raro, porque aquí somos un poco como en Harry Potter, los muggles, los sangre limpia. En medicina hay mucho sangre limpia o mucho muggle, ¿sabes? Y en mi caso yo, pues mira, soy muggle. Perdón, soy sangre sucia. Porque, nada, yo desde, pues yo creo que tendría 10, 11 años cuando entré a mi primer parto. Con mi padre, pues un día de, ay, ¿me acompañáis? Venga, vale, va. Y a mí me encantó, o sea, el acompañar a la mujer en un momento tan bonito y tan delicado, el ser ahí su apoyo. Y luego que vi como que la ginecología es una especialidad súper amplia, aparte de que tu paciente habitualmente no es un paciente enfermo, en la parte de embarazo es un paciente sano, que es raro en una especialidad médica. Claro. Pero aparte abarca la parte quirúrgica, que mucha gente desconoce, que un ginecólogo opera, que dices, pues hombre, sí, eso es lo que hemos estado hablando, claro. Todos los cánceres, todo. Luego tienes la parte de ginecología como tal, que es la asistencia de la mujer fuera del periodo de embarazo, la parte de obstetricia, de la ecografía y tal, la parte de reproducción, o sea, lo veía tan amplia que digo, guau, esto a mí me encanta. Qué guay. Y ya, yo creo que desde ese momento ya, a todas las cesáreas que te apuntas, me apunto, todas las operaciones, todo, a mí me encantó. Luego empecé medicina y sí que es verdad que dije, bueno, no quiero que me condicione el que él haya hecho ginecología con lo que va a ser Gemma en el futuro. Yeah. Y ahí ves un poco, tocas todas las especialidades, yo no me cerraba nada, o sea, había varias que me gustaban, tenía claro las que no. Y ya en el momento en que hice el MIR y dije, ahora ya sí que me tengo que decidir, sí que es verdad que dije, es que por mucho que yo me esfuerce y que diga, no quiero que esto me influya tal, es que me encanta, o sea, ya no es solo porque él haya hecho esto, es que o igual porque ya lo llevo en la sangre, pero me encantó. Y yo la verdad es que mi abuelo ya era médico, era internista y era cardiólogo. Mi tía es dermatóloga, mi primo es anestesista, o sea, desciendo de una larga estirpe. Madre mía, podéis hacer un equipo entre que digo, todos. En realidad me podía haber influido cualquier persona, sí. Pero en este caso, pues mira, fue mi padre y la verdad a mí me hizo muy feliz el tiempo que compartimos
estando los dos juntos, yendo a operar juntos, de, buah, es que mira, he visto este caso que no sé qué. Claro, la gente de nuestro alrededor se aburría un poco oyéndonos hablar porque dice, jolín, ya están otra vez con lo mismo, pero es que yo creo que a los dos nos ha apasionado siempre. Entonces, sí. Qué guay, cómo mola. A ver, pues ahí está un poco la vocación intrínseca que sientes. Tu padre puso la semillita, pero ha florecido mucho. Mucho, mucho. Yo soy una friki. O sea, yo estoy en casa y llevo todo el día trabajando y llego y aún estoy viendo vídeos de ginecología, el podcast del suelo pélvico, el no sé qué, porque me encanta. O sea, y en el coche, como tengo 2 horas al día de coche, igual, es que me gusta. O sea, es algo que me gusta, entonces no me veo forzada ni digo, jolín, cuánto trabajo, no, es que me gusta, por eso cuando alguien me pregunta, ay, perdón por molestarte, no, de verdad que no me molesta, es que... que quiero. Porque es que además, esas preguntas son las que a mí también me hacen aprender. Claro. Porque digo, yo soy una persona que no tengo un problema en decirte, mira, si te soy sincera, esto ahora mismo no lo sé, pero me lo voy a mirar y mañana te lo digo. Sí, al final, claro, es un tema importante porque muchas veces pensamos que tenéis la solución a todo. Claro. Y esto no son matemáticas. No. Esto es algo muy complejo y muy difícil y que muchas veces la respuesta requiere de vacíos y de zonas grises que no sabes muy bien qué está pasando. Personalizado. Y de hecho yo creo que es algo que muchas veces, incluso entre nosotros los médicos, no lo hablamos. Pero yo las veces que me he atrevido a decir, oye, ¿nos pasa esto? Que es el síndrome del impostor. A los médicos nos pasa mucho porque cuanto más aprendes y más sabes, más te das cuenta de todo lo que no sabes. Y dices, buah, es que si viene este caso y yo no lo sé resolver, o si yo en una guardia con 29 años giro la cabeza y soy la responsable de la guardia, es que no tengo a nadie, y dices, ¿qué hago yo de responsable de una guardia? Te lo juro, que tienes esa sensación de decir, si yo soy una persona que sé lo que sé. Claro. Y es verdad que luego cuando hablas con gente que no sabe, dices, vale, es que sé mucho, pero también sé poco, claro, ¿entiendes? Sí, cuando lo pones en perspectiva. Sí, y es verdad que esa sensación es muy frecuente, porque al final nunca vas a dejar de aprender, nunca. Claro. Entonces muchas veces tienes ese sentimiento de decir, pero yo, ¿quién soy para estar aquí dando consejos a nadie? Nada, te lo tienes que creer un poquito y envalentonarte ahí, luego ¿no? Ya te digo, en esos conforme casos. entras y vas haciendo cosas y dices, soy capaz, soy perfectamente capaz, pero sí que eso es un mundo tan amplio y que dices, es que puedo aprender 20.000 cosas más y puede mi especialidad durar, en vez de 4 años, durar 8, que seguiría teniendo esa sensación, claro. Seguro. Claro, y luego casos súper complejos que te vendrán o cosas que deberían responder ante un estímulo, un tratamiento y no responden, claro. O sea, que al final os enfrentáis a un montón de... es que dices, uy, pero esto, cosas rarísimas, que dices, pues si es que esto no me lo esperaba para nada, claro. Cada caso y cada persona es un mundo. Sí, por eso triunfaba tanto la serie de House. Exacto. Porque al final intentan con tratamientos y demás y ves que no funciona y ves que tal y al final hasta que das con la solución es complicado porque es lo que hablábamos, pero es una opinión que yo tengo desde siempre porque conmigo, por ejemplo, han fallado los médicos y cuando fallan contigo te sientes un poco de decir, ostras, pero luego llega un momento en que lo tienes que entender porque al final, claro, es que no puede ser de otra manera. Hay que entender que un médico no es un dios y es así, o sea, un médico es una persona que se ha intentado formar lo máximo posible y que te va a atender lo mejor que pueda, pero no tiene la solución para todo. Y nos equivocamos muchas veces. O sea, yo creo que al final ahí lo importante es admitirlo, aprender y sobre todo eso, transparencia. Yo creo que ahí hace falta mucha transparencia. Es raro que un paciente, si tú le dices, mira, he probado con esto y creo que me he equivocado, te lo vaya a recriminar, pero tienes que ser sincero, ¿sabes? No ocultar ese error y decir, ahora vamos a probar con esta otra cosa. Claro, pero es complicado porque al final a esa persona tú quieres ser transparente, pero esa persona quiere otras cosas, busca efectividad, todo el mundo quiere su solución. Claro, es tremendamente complicado. Al final antes tú has dicho una cosa que me parece súper importante, que es que tú haces todo lo que puedes y todo lo que sabes que es válido a día de hoy. Exacto. Que si dentro de X tiempo sale otra técnica cambia. O sale otra o desmontan lo que hasta ahora era válido, pues oye, yo he actuado acorde a lo que en ese momento había, porque eso pasa también mucho de, no, a mí es que hace un año me dijiste ya, pero es que quizá hace un año la tendencia o la evidencia era otra. Ahora ya no te puedo decir eso porque se ha demostrado que eso estaba equivocado. Sí, no, o sea, pedirte disculpas y poco más. Exacto, eso es así, pero al final es eso, es decir, mira, yo en el año pasado cuando te dije esto actué bien, pero el médico que soy hoy te dice que esto ya no se hace así. Claro. Pues es como lo que hablamos de la terapia hormonal en la menopausia. Pues hubo una época que era un boom que se daba a todas las mujeres, salió este estudio,
se tumbó y entonces, claro, ya nadie, no, quitar terapia hormonal, tal. Y ahora estamos otra vez al revés, de decir, oye, que se está demostrando que sí que es buena, que las mujeres no tienen por qué sufrir algo que hasta ahora lo han sufrido en silencio, porque hay un tratamiento y una solución. Claro. Y entonces, pues eso, tú actúas un poco en función de lo que dice la evidencia científica en ese momento. Al final, tú eres médico. A veces investigas, sí, pero no eres investigador como tal, no. Te tienes que adaptar a la evidencia que hay. Pues vas leyendo artículos, vas viendo, uy, mira, ahora están haciendo un estudio, ¿qué tal? A ver en qué resulta. Claro. Pero más no puedes hacer. Sí, no, completamente. Y luego también está un poco, otro tema de controversia es el tema de la industria de la farmacéutica. ¿Esto hasta qué punto os afecta a vosotros? Porque luego hay mucho misticismo detrás de esto, que os dicen la medicina que nos tenéis que dar, que os dan una comisión si vendéis X medicamento en lugar de X otro, que a lo mejor son lo mismo, pero que vosotros recibís incentivos. ¿Cómo se ve desde dentro el mundo de la farmacéutica cuando eres médico? ¿Realmente pasan cosas turbias o es todo un poco más natural de lo que se vende? Yo creo que ahora ya no tanto. Antes sí, o sea, antes podía ir un farmacéutico y hacerte un regalo y obviamente lo ibas a tener más en cuenta que al resto, ¿entiendes? Sí, era así. Ahora ya todo eso está súper perseguido y muy vigilado, ¿eh? Y de hecho, o sea, una farmacéutica, siempre que se considere un producto, o sea, aunque sea un probiótico, ya no te lo puede traer a consulta como una muestra, ¿sabes? Si es un producto sanitario, no. Si es un suplemento, un tal, eso sí. Pero cuando ya pasa a ser algo un poquito más, eso no te lo pueden traer, lo tienes que recetar tú. Y no te pueden dar comisiones, ni hacer regalos, ni... Ahora como mucho, ¿qué ves? Que de decir, mira, viene una empresa que quiere exponernos su producto X, ¿vale? Entonces, pues para el tratamiento de los miomas y el sangrado. Entonces, a lo mejor te dice, o bien, oye, tú como médico puedes dar la charla de esto, yo te explico un poco lo que hay, tú preparas la presentación, no te la dan hecha, la preparas tú, entonces tú también puedes decir lo que quieras. Claro. Igual a ese médico por hacer esa presentación pueden pagarle, eso sí, pero luego ese médico las pone a su equipo y el equipo decide, nadie te va a decir, no, os lleváis una comisión de tal cada vez que recetéis esto, eso no. Y como mucho luego que pueden hacer, oye tal, ya que estamos todo el servicio, nos vamos todos de comida y te invitan a la comida, fin. Eso es lo máximo que ves ahora. O sea que se ha disminuido mucho ese... Mucho, y nadie te va a obligar a nada, ni si te pagan un congreso, por ejemplo, que a nivel formación los congresos son muy caros, entonces a veces o te pagan una parte o... pero en esos casos como mucho, ay, si te acuerdas, receta mi producto, pero no van a ir detrás persiguiéndote de receta esto sí o sí, que si no tal. Entonces yo creo que ahora ya no estamos tan condicionados. De hecho yo a veces pruebo un poco por ensayo y error, doy un producto, recibo el feedback de la paciente, les ha gustado, lo sigo dando, no les ha gustado, paso a otro. O sé que por ejemplo hay unas vitaminas que más o menos me parecen todas iguales, pues intento un poco de ahora esta marca, por decir, oye, ya que nos lo traen también yo recibo feedback de cada una, qué tal va, pero no estoy beneficiando a nadie. Haces tus propios microestudios. Exacto, entonces yo creo que ahí no hay tanta influencia como antes, ¿eh? Bien, me alegro porque es un tema que muchas veces ha visto que ha sido muy delicado. Sí. Incluso hay documentales y todo de medicamentos famosos que han hecho auténticas barbaridades. Sí. O sea que es algo que me alegra de que esté más controlado. Sí, yo creo que ahora ya lo regulan más. Ya no están de peli. Bueno, pues ahora ya por último, Gemma, siempre me gusta saber un poco cómo se ve el invitado en un corto o medio plazo. Entonces me gustaría ver cómo se ve Gemma y Gemma Tugine en unos 5 o 10 años. ¿Cómo te gustaría verte? ¿Te gustaría que la rama de divulgación creciera o a lo mejor te gustaría tener tu propia clínica o seguir en la sanidad pública? ¿Cuál sería tu objetivo, lo que tú te intentas visualizar? Pues, hombre, mi objetivo yo creo que sí, que sería, aparte de la rama de divulgación, que es algo que me gusta, que creo que llevo un poco todo ese vocabulario científico y técnico a pie de calle y a la gente pues espero estar ayudándoles y les está sirviendo. Sí que a nivel profesional me gustaría quizás seguir en la pública pero reducir, como estábamos hablando, y mi proyecto de vida sí que va a ser mi clínica. O sea, eso tengo clarísimo que en algún momento lo haré y espero que sea más pronto que tarde. Qué guay, bien.
Nada, Gemma, darte las gracias por haber venido, Igualmente. por todo lo que nos has iluminado. Seguro que tienes 1000 cosas más, entonces estás invitada aquí cuando quieras, por supuesto cuando tengas la clínica aquí en la promoción. Muy bien, muy bien. Lo tengo en cuenta, ¿eh? Genial. Así que nada, muchísimas gracias por haber Muchas venido, gracias Gemma, a ti. y que vaya todo bien.